Quiero continuar con esta serie hablando del ministerio, pero hoy me quiero enfocar en algo muy importante y es el mensaje que damos. ¿Estamos de acuerdo? Nadie está de acuerdo. ¿Alguien está conmigo? Malamente he escuchado en boca de muchos ministros mensajes de motivación donde el centro no es la cruz de Jesucristo. He escuchado mensajes, hoy por la mañana escuchaba un predicador y la verdad se me partió el corazón. No a causa de la gran unción, sino a causa de que él desvía su mensaje hacia algo que no es realidad. Y hoy quiero colocar en tu corazón lo siguiente, y así le he puesto al mensaje de este día: su realidad será mi mensaje. ¿Estás conmigo? Vamos a repetirlo. Su realidad, la realidad de Jesucristo, será mi mensaje. Es necesario que cada uno que predica en la calle, que cada uno que sabe que es llamado al ministerio, que sabe que el Señor lo puede usar, tú tienes que predicar su palabra. No otra cosa, no un libro, no un mensaje de psicología, nada de eso. Mira, tengo el privilegio de que cuando yo estuve estudiando me certifiqué como coach, también soy coach certificado, pero ni siquiera los mensajes que yo aprendí en la maestría pueden compararse con la profundidad del mensaje de Jesucristo. Nada de lo que pueda ofrecerte el mundo puede mostrarte la realidad perfecta que hay en Jesucristo. Y quiero que comencemos con lo siguiente. Me voy a ir quizás un poco despacio, pero mi deseo es que tu corazón absorba la realidad del Evangelio. Amén. Y quiero comenzar con esto. Cada hombre es salvo. ¿Hay alguno salvo aquí? ¿Y los demás no? Los demás se van a ir muy lejos. ¿Cuántos aman aquí a Dios? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Cada hombre, cada mujer de Dios tiene que tener en su corazón que ha sido llamado, que ha sido apartado para Dios. ¿Para qué? Para cumplir su perfecta voluntad. Y hasta que tú estás acoplado a su perfecta voluntad, hasta ese momento genuinamente serás feliz. ¿Por qué? Porque puedes hacer muchas cosas, puede ser para muchas cosas bueno, pero no estarás haciendo el propósito perfecto por el cual Dios te llamó. Y Dios te llamó justamente para hablar de tu Creador. Amén. La Escritura nos muestra que desde el tiempo de los profetas, Dios el Padre siempre ha tenido un solo mensaje, un mismo mensaje, y no ha cambiado. Y su mensaje es el Evangelio. Diga conmigo Evangelio. Y ese mensaje, miles de años atrás y miles de años hacia adelante, no sé cuándo venga nuestro Señor Jesucristo, sé que está cerca, pero no puedo asegurar que viene mañana, no puedo asegurar que viene en un mes, porque el día ni la hora nadie lo sabe. Pero mientras que permanezcamos en esta tierra, su mensaje prevalecerá. Amén. ¿Alguien está conmigo? Amén. Y podría preguntarle a cada uno el concepto que tiene por evangelio, y ciertamente alguno me diría buenas noticias, alguno otro me diría un pensamiento bonito, pero quiero centralizar en algo: el Evangelio, porque hoy vamos a hablar del Evangelio puro. Digan conmigo Evangelio puro. Porque ciertamente yo he escuchado a la gente, ¿qué es el Evangelio? Y pocos tienen la respuesta correcta. Solamente dicen buenas noticias. Y las buenas noticias, si nos quedáramos con esa palabra, si nos quedáramos con el hecho es que el Evangelio solamente se refiere a la salvación, entonces dejaríamos muy escueto, muy acortado
el propósito del Evangelio. ¿Estamos juntos? El Evangelio, hoy te voy a explicar qué es, hacia dónde vas, la anchura, la profundidad de lo que es el Evangelio, que muy pocos hemos escuchado, o a lo mejor hemos escuchado, pero no sabemos qué es el Evangelio. Y lo primero que tenemos que saber es que el Evangelio tiene que ser predicado con fe, para fe. ¿Estás conmigo? Amén. Cuando yo predico el Evangelio, tengo que tener la certeza de que lo que estoy diciendo es verdad, porque mi seguridad va a contagiar en el otro algo. Esa confianza de que Él te quiera creer que lo que tú le estás diciendo procede de algo real. ¿Y cuál es la realidad? Que cada persona tiene que predicar a Jesucristo. Pero no solamente quién es Jesucristo, sino qué fue lo que lo llevó al madero. Y una vez hablando de lo que lo llevó al madero, hablar de cómo fue sepultado, de su muerte, de su sepultura, pero aún también de su resurrección y de su ascensión. Esta es la piedra angular del Evangelio. ¿Estamos juntos? No quiero que olvides algo. Hay dos evangelios. El Evangelio del Reino, que es el que predicamos aquí, pero también el Evangelio eterno, el cual hemos platicado en varios momentos, el cual nos habla en el libro de Apocalipsis, el mismo Evangelio que no será predicado por hombres, sino será predicado por ángeles en el tiempo de la tribulación. ¿Estamos juntos? Quiero que observemos ahora a la luz de la Escritura qué es lo que tiene que involucrar mi vida cuando hablo el Evangelio. Lo primero que yo tengo que hacer es provocar seguridad en la otra persona, para que la otra persona sepa, que pueda tener la confianza que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo tiene poder para salvar, tiene poder para sanar, tiene poder para transformar. Porque si la persona, cuando tú le impartes la palabra, puedes generar esa confianza en Él, ciertamente vas a ver que Jesucristo es la solución a todos sus conflictos. Obviamente, lo hemos platicado, el que tú recibas a Cristo no te va a librar de tus problemas, pero va a hacer que salgas de tus problemas de una manera sabia, puedas solucionar los diferentes enfrentamientos que tienes a la manera de Dios, no a la manera de la gente. ¿Estamos juntos? Y quiero que me acompañes al libro de Romanos, capítulo 10. Y vamos a leer del verso 14 al 17. Y yo te pido, acompáñenme en la pantalla, es una versión diferente, es una versión traducida del inglés. Mira lo que dice, está extraordinario. Pero, ¿cómo pueden las personas pedir ayuda si no saben en quién confiar? ¿Y cómo pueden saber en quién confiar si no han oído hablar de aquel en quien sí se puede confiar? ¿Y cómo pueden oír si nadie les dice? ¿Y cómo va a decirle a alguien a menos que envíen a alguien para que lo haga? Es por eso que la Escritura exclama: una vista para quitarte el aliento. Hago pausa. Una vista para quitarte el aliento. Imagínate. Ciertamente a todos la mirada nos ha hecho desear algo, un auto, un cierto tipo de vida, un tipo de persona en específico, y eso es una mirada natural. Una vista provocó que te detuvieras en tu camino. Ahora imagínate una vista, una mirada a la realidad de Jesucristo. ¿Qué no puede hacer en tu vida? ¿Qué no puede producir en tu ser interior?
¿Por qué? Porque eso tiene el poder de que tú puedas detener tu vida y cambiarla desde tu interior. ¿Alguien conmigo? Y continúa la palabra. Grandes marchas de personas contando todas las cosas buenas de Dios, pero no todos están listos para esto, listos para ver, para escuchar y actuar. La misma Escritura nos está diciendo, algo está faltando. Yo te acabo de hablar de lo que está faltando, tu propia seguridad en Jesucristo para impartir en el otro que Él quiera confiar también. Eso está sucediendo, eso está faltando. Y mira lo que agrega la palabra. Isaías preguntó lo que todos nos hemos preguntado en un momento u otro: ¿a alguien le importa Dios? ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Te has llegado a preguntar si tú le importas a alguien? Ay, ¿será que le importo a esa persona? ¿Será que importa que yo esté aquí? Y el profeta Isaías está preguntando algo muy profundo. ¿Será que alguien creado por la mano de Dios genuinamente se ocupe de Dios? ¿Será que a alguien le importa el Dios de la tierra? Y continúa. ¿Alguien está escuchando y creyendo una sola palabra? El punto es, antes de confiar, tienes que escuchar. Pero a menos que la palabra de Cristo sea predicada, no hay nada que escuchar. Amén. Si tu mensaje central no es Jesucristo, no estás hablando de quién es Él y lo que Él hizo por ti, de nada sirve que abras tus labios. Una persona que genuinamente crea en Él, que genuinamente confíe en Él, impartido por ti, impartido por el Espíritu de Dios a través de un mensaje sencillo hacia una persona, tiene el potencial de provocar que la otra persona un día clame a Él. Y si esa persona clama un día a Jesucristo, clama un día a su nombre, la Escritura me dice que tendrá salvación inmediata. No es de que pase un encuentro, no es de que haga muchas cosas. El nombre de Jesucristo tiene poder para salvar. Amén. En Romanos capítulo 10, verso 10 y verso 13 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Quiero recordarte que tú y yo somos un vaso. Y cuando tú crees en tu corazón y confías y lo declaras con tu boca, este vaso se abre. Porque antes de que tú confieses, tu vaso está cerrado. Por eso esperas bendición, por eso esperas dirección, por eso esperas todo tipo de esperanza que hay en ti, y nada llega hasta que tú lo abres. En ese momento el Señor comienza a verter sobre tu vida las diferentes riquezas de su gracia. Y las riquezas de su gracia fueron manifestadas el día en el que tomó lugar la resurrección de Jesucristo. Pero ojo, la resurrección de Jesucristo no fue visible a ningún ojo. ¿Allí conmigo? Vuelvo a repetir, la resurrección de Jesucristo no fue visible a ningún ojo. Pero si a pesar de que no fue visible, tú lo crees, la Escritura me dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos estará vivificando tu vida de manera continua. Solo si tú lo crees. Clave: el Evangelio consiste en creer. ¿Cómo tengo que creer? ¿Haciendo changuitos? Así, ay, me va a ir bien, me va a ir bien. La Escritura me dice cómo. Y la palabra me dice que tengo que creer con el corazón. Cuando tú le abres tu corazón a Dios,
Todavía no has confesado nada, solo estás abriéndote para que Él haga algo. En ese momento se abre un canal entre Dios y tú, un canal que antes estaba clausurado. Y en ese momento Dios comienza a mirarte y manifiesta su bendición sobre aquel que creyó en su corazón. Pero si a eso le agregas lo que dice la palabra, que si confesares con tu boca, la confesión se relaciona a la acción que tú haces. Y en el momento que tú abres tus labios, te conectas con su gloria. Te conectas porque tus palabras quizás parezcan naturales, pero tus palabras tienen una profundidad sobrenatural en el reino de los cielos. ¿Y qué es lo que tienes que creer de acuerdo a la Escritura? Que Jesucristo venció a la muerte. Amén. Que Jesucristo fue traspasado en la cruz y llevó tus pecados, llevó tus enfermedades. El castigo de tu paz fue sobre de Él, y por sus llagas tú fuiste curado. Pero también tenemos que creer que Jesucristo fue levantado en gloria y hoy está sentado a la diestra del Padre, y de nuevo vendrá a juzgar a vivos y muertos, y su reino, dice la Escritura, que no tendrá fin. Dale palmas al Señor. Ese es el evangelio que tienes que predicar. Pero también el evangelio es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Amén. ¿Cuántas? Todas. A través de la Escritura, desde Adán, desde Moisés, pasando por los Salmos, pasando por los profetas, por el Nuevo Testamento, hay un mensaje. Y el mensaje es: el hombre rompió su unidad con Dios. Y al momento de que el hombre no tiene unidad, indiscutiblemente su destino es el infierno. Si tú conoces a alguien que no tiene una relación genuina con Dios, es mejor que le des este mensaje. Estamos juntos. ¿Por qué? Porque el Señor está mostrando a través de toda su Escritura: el hombre se va al infierno y necesita un Salvador. Un Salvador que lo libre de la ira venidera de Dios. No de la ira venidera de Satanás, la ira venidera de Dios. Y el único Salvador, ¿cómo se llama? Jesucristo. Pero ojo, Jesucristo no actuará hasta que el hombre clame a Él. Jesucristo no actuará hasta que el hombre busque su favor y un cambio genuino en su vida. Veamos lo que dice la Escritura. Antes, ciertamente tu oración por tu familia, tu oración por los que amas, provoca que el hombre voltee a buscar a su Creador. Pero hasta que el hombre o la mujer no lo declare, su destino no cambió. La Escritura en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso del 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los... me emocioné. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado. ¿Por quién? Por el Hijo. Jesús es el centro del mensaje de Dios. No hay otro mensaje central. Jesús es el centro del mensaje de Dios. Y continúa: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y aquí está impresionante: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Hay algún pecador aquí?
efectuado la purificación de tus pecados, de mis pecados, por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Alguien dice amén a esto? Jesús no se quedó en la cruz. Jesús no se quedó en el sepulcro. Jesús está reinando hoy en gloria juntamente con el Padre. ¿Y cómo fue que efectuó esto Jesús? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario nos sustituyó a ti y a mí, a pesar de que éramos acreedores al castigo eterno a causa de nuestros delitos y pecados. ¿Te parece hermoso lo que hay en la cruz? La cruz manifiesta lo que tú tendrías que haber pasado. Tú tendrías que haber estado en esa cruz, traspasado, lastimado, humillado. Ese es el pago del pecado de acuerdo a la Escritura. Pero la palabra me dice que Jesús lo tomó en sí mismo, echó en sí mismo toda carga del pecado y lo llevó a la cruz, sustituyéndote a ti, sustituyéndome a mí. Y a pesar de que la palabra me muestra de que Jesús fue humillado, fue bofeteado, fue menospreciado, fue traspasado a causa de nuestra maldad, el que no tenía pecado pagó por los que sí lo tenían. Aún a pesar de eso, el Padre lo sentó a su diestra y le dio el lugar más alto, lo exaltó en toda gloria, le dio el nombre sobre todo nombre y lo exaltó hasta lo sumo a causa del amor que te tiene a ti. Porque el Padre no está esperando que te pierdas, sino que está deseando que vengamos a Él. Pues la Escritura dice: si yo soy levantado, atraeré a mí aquellos. ¿Hay alguno conmigo? Por ello, fuera de Jesucristo no hay quien salve, no hay quien transforme, no hay quien sane, no hay quien liberte. Por eso la Escritura me muestra que el Evangelio de Dios es el cumplimiento de todas las promesas del Padre para contigo. Todas, todas. ¿Cuántas? Todas. El Evangelio no es letra. El Evangelio no es letra, sino la manifestación de Dios para el hombre. La realidad de Dios, de quién es Dios para el hombre. Mira lo que dice la Escritura, Gálatas capítulo 1 verso 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí, el apóstol Pablo hablando, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Mis amados, si el Evangelio fuera la idea del hombre, no habría ninguna diferencia entre el Evangelio y las religiones de este mundo. ¿Por qué? Porque las religiones humanas siempre buscan que el hombre sea justo a causa de las obras que hace. Y donde hay una religión humana, siempre reina el orgullo del hombre y siempre son influenciadas por el engaño de Satanás. Por eso el Evangelio no es letra, sino es poder de Dios. Es poder de Dios. ¿Por qué? Cada vez que tú escuches el Evangelio, cada vez que tú hables el Evangelio, tienes que estar expectante, porque señales, milagros, prodigios, sanidades, restauración, dirección va a suceder, porque el Evangelio es poder de Dios. Dale palmas al Señor. Pero también el Evangelio es la lupa de Dios
para escudriñar el corazón del hombre. Vuelvo a repetirte, el Evangelio es la lupa de Dios. ¿Qué hace una lupa? Maximiza. Es la lupa de Dios para escudriñar el corazón del hombre. Y para explicártelo, primero te voy a dar una reseña. En el Evangelio, de tapa a tapa de la Biblia, toda la palabra, ese es el Evangelio, encontramos la creación perfecta de Dios. Imagínate los colores de la naturaleza, las diferentes formas, los diferentes aromas, la gran diversidad nos muestra que hay un diseñador. Amén. ¿Acaso no? Amén. Amén. Pero también ese diseñador está esperando algo, que la creación, la pieza más importante de la creación, el hombre, porque la Escritura nos dice que tú eres su obra maestra. Amén. ¿Alguien lo cree? Amén. Así que cuando alguien te diga, es que estás así medio feíta o feito, soy la obra maestra de Dios. Amén. Amén. Gloria. Dale palmas al Señor, mi querida obra maestra. Dios está esperando algo de su obra maestra, y es que el hombre perciba las cosas invisibles de Dios, la gloria, el amor, el poder, que las pueda percibir en las cosas visibles, en la creación. Amén. Pero como el hombre tiene mente reprobada, como el hombre confía en sí mismo, como el hombre se siente sabio en su propia opinión, Dios lo que hace es buscar quitar eso vil, buscar quitar esa suciedad, buscar quitar ese pecado, eso destructivo. Pero ¿qué es lo que hace? Nos muestra que Jesucristo se lo llevó en la cruz, y a través del Evangelio te muestra la realidad que hay en el corazón del hombre y la necesidad de regresar a su Creador, para que entonces el hombre pueda ver la grandeza de su poder y mirar claramente que su Creador le tiene misericordia. Y entonces ahí sucede un milagro. El hombre desea parecerse a su Creador y se da cuenta que está reprobado. Y entonces anhela un cambio de vida en él. El Evangelio también hace evidente la rebelión del hombre. ¿Cómo? Si tú y yo nos remontamos a la historia, todos los movimientos donde hubo una rebelión, donde hubo un golpe de Estado, donde hubo algún tipo de trifulca humana, es porque entre ellos se movieron tres cosas: razonamientos, ideas y filosofías. Retomo, los razonamientos, las ideas y las filosofías son el veneno que desvía a la humanidad. Por eso la Escritura nos dice que en estos tiempos la gente a lo bueno le dice malo, y a lo malo le dice bueno. Y es ahí donde el Evangelio actúa como un gran antídoto, porque todo pensamiento donde no está el Señor como centro provocará una atadura, provocará destrucción. Y es por eso que la Escritura nos dice: y la verdad os hará libres. Amén. El centro del Evangelio es impulsarte a ti a que deseches las filosofías humanas, a que deseches todas aquellas ideas que vienen a decirte: no necesitas a Dios, tú eres autosuficiente, por ti mismo logras las cosas. La criatura siempre necesita de su Creador. Amén. Eso te muestra el Evangelio. El Evangelio va a ser evidente la rabia que Satanás vino a colocar en el hombre para que quiera ser independiente de Dios. El Evangelio también nos anuncia el amor, la misericordia
y la gracia de Dios para el hombre. En Juan capítulo 1, verso 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley, digan conmigo, la ley, nos muestra las exigencias de Dios para el hombre. Nos muestra las reglas de Dios para que el hombre se pueda acoplar a Él. Pero la gracia nos es dada por medio del Evangelio. El poder de Dios nos es dado por medio del Evangelio para que nos podamos acoplar a Dios y cumplir cada una de sus exigencias, pero no por obras, sino por fe. La ley nos revela, nos hace evidente lo santo, lo puro, lo asombroso, lo admirable, lo inmutable que es Dios, porque Dios es santo. Amén. Pero el Evangelio de Dios nos provoca a conocer y a hacernos uno con ese Dios infinito. Una gran diferencia entre la ley y el Evangelio. ¿Estamos juntos? La gracia que el Señor nos da por medio del Evangelio nos capacita a nosotros para disfrutar a Dios, pero también para que Dios nos disfrute. Escucha lo que te dije, para que Dios te disfrute, para que Dios te disfrute. No fuiste solo creado como un soldado más, fuiste creado como un hijo que le trae honra, amor y satisfacción al Padre. Y esto solo lo conocemos a través del Evangelio, pues es ahí donde nos muestra el gran amor de Dios para con aquel que cree. En Juan capítulo 3, verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo encierra toda la ira de Dios enfocada al veneno silencioso del pecado. La cruz, manifestando la ira y la gracia a los hombres. Pero ¿cómo lo podía manifestar Dios? Solamente enviando en contra del pecado, en propiciación de los hombres, la mejor ofrenda que Él tenía, lo más bello, lo más puro, lo más santo, su imagen misma traspasada en el madero por hombres, traspasando al Creador, siendo el mismo el sustituto de su asesino, siendo el mismo el sustituto de la prostituta, porque de tal manera nos amó que Dios se entregó a sí mismo en propiciación por ti, para que tengas vida y vida en abundancia. Amén. Jesucristo vino a darte el Evangelio para que comprendieras que Él es tu sustituto perfecto. Sin embargo, tienes que comprender algo muy interesante. Su amor manifestado en el pasado sigue manifestándose hoy en día y continuará manifestándose por la eternidad. Mira lo que dice la palabra. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mis amados, el amor de Dios consiste
en que Él te ha librado de un enemigo más poderoso que tú. Y al momento de librarte de ese enemigo, te acercó tanto a Él, a manera de que Él busque enamorarte, para que desees nunca apartarte de Él. Porque cuando llegan los lazos de amor del Evangelio, porque cuando eres enredado con los cánticos de liberación de su buena palabra, puedes comprender que ahora tú eres hecho a su imagen misma. Amén. Amén. Tú no puedes amarte a ti mismo si no conoces el Evangelio. Porque cuando comprendes que eres la imagen de Dios en la tierra, sabrás que Dios no hace cosas terribles. El Evangelio transforma tu propio entendimiento, tu propia identidad, para que comprendas que en ti mismo está la esperanza de gloria. Diga conmigo Evangelio. El Evangelio de Dios también nos muestra su ira. ¿Cómo es mostrada su ira? La Escritura me dice que Dios mismo entrega a los hombres. Es como un juez que entrega a un preso a la cárcel. Así Dios mismo entrega a los hombres a su propia inmundicia, a sus propias pasiones vergonzosas, a su propia mente reprobada. ¿Y por qué los entrega? Porque ya les estuvo haciendo señas. Tú me necesitas. Tú necesitas un cambio. Pero cuando voluntariamente las personas no lo hacen, Dios las entrega a su inmundicia. Y entonces la paga es el fuego del infierno. La destrucción venidera. A través del Evangelio conocemos lo mentiroso, lo engañoso que es el pecado. Porque a la fecha, a muchos el pecado les deleita, pero no han comprendido la profundidad de la consecuencia de practicar el pecado. Y quiero mostrarte lo que dice la palabra. Gálatas, capítulo 5, verso 19 al 21. Y esto está impresionante. Mira lo que dice la Escritura. Gálatas, capítulo 5, del 19 al 21. No lo leas en tu Biblia. Esta es una versión diferente. Dice la palabra: es obvio qué tipo de vida se desarrolla al tratar de salirse con la suya todo el tiempo. Sexo barato, asquerosidades sexuales, lujurias y perversidades, una apestosa acumulación de basura mental y emocional, agarrones llenos de rabia y destrucciones a causa de la envidia, el uso de dioses basura para hacer brujerías, divisiones que traen soledad obsesiva, competencias despiadadas, deseos sexuales abrumadores que consumen con ansia al hombre, pero nunca son saciados, un temperamento brutal, un deseo por amar y ser amado que solo trae corrupción al alma, hogares divididos y vidas divididas, maquinaciones de una mente desequilibrada, el vicioso hábito de tener a todos como rival, adicciones incontrolables, y podría seguir, dice el apóstol. Esta no es la primera vez que te lo advierto. ¿Sabes? Si usas tu libertad de esta manera, no heredarás el reino de Dios. El pecado a corto plazo nos trae placer. El pecado es rico. Cuando estaba en el mundo me encantaba pecar, me deleitaba pecando y buscaba maneras diferentes de pecar. Perdóname, pero yo era un pecador profesional. Pero ahora que estoy en Cristo no quiero pecar.
porque sé que si peco, le doy la espalda a mi Padre. Pero hay algo muy horrible que he entendido. El pecado, en el pecado, Dios manifiesta su ira, no solamente contra aquellos que practican el pecado, sino con aquellos que se gozan en que otros practiquen el pecado. Y la consecuencia de esto es terrible. Mateo 25:41, ve lo que dice, la consecuencia de darle la espalda al Señor: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí hay una clave. El infierno no fue creado para el hombre. El lago de fuego no fue creado para el hombre, fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero si el hombre voluntariamente le da la espalda a Dios, Dios mismo, no Satanás, Dios mismo lanza a la gente a ese lugar. ¿Conmigo estás? Eso también lo revela el Evangelio. Pero también el Evangelio nos revela la salvación de Dios. Diga conmigo, el Evangelio me revela la salvación de Dios. A través del Evangelio encontramos que la única solución para el pecado se llama corona de espinas, se llama cruz, se llama clavos, se llama sangre, se llama Jesucristo traspasado. La única manera de que el hombre fuera librado de la condenación eterna es la obra completa de la cruz. Porque debido a que Jesús cargó en sí mismo nuestro pecado, Él en sí mismo cumplió las exigencias del Padre. Porque el Padre exigía santidad, exigía sabiduría, exigía todo lo que dice la Escritura, pero el hombre no lo podía alcanzar. Pero Jesús mismo satisfizo las necesidades del Padre, sus exigencias, y ese mérito nos lo entregó a nosotros, ahora siendo tú y yo los que estamos satisfaciendo al Padre. ¿Cómo lo recibimos? Fe, por fe, solo fe, no otra cosa, no obras, no un esfuerzo, fe. Porque solamente a través de esa obra de la cruz Jesús nos redimió. Y quiero recordarte lo que es redimir: comprarnos por precio. ¿Y cuál fue el precio? Sangre. La sangre de Cristo te compró para darte un premio. ¿Y cuál es el premio? Volver a casa. Tú no eres de México. Tu nacionalidad no está aquí. Tu nacionalidad está en el reino de los cielos. Por eso digo, volver a casa. Volver a casa sin tener que vivir aquí los embates de la destrucción, los embates de la enfermedad, porque todos los requisitos que exigía el Padre, santidad, justicia, fueron pagados por Jesús. Y cuando Jesús fue traspasado en la cruz, te dio a ti mismo lo que Jesús disfrutó en tierra: ser uno con el Padre. La Escritura dice: Padre, así como tú y yo somos uno, también ellos sean uno contigo. Amén. Y aquel que está cerca de Dios no está pasando por los embates tan fuertes. Ciertamente habrá tropiezos, ciertamente habrá momentos de dificultad, pero es el Señor quien levanta tu cabeza, que adiestra tus manos para la batalla y te dice: yo te ayudo. Amén. Ese es el Evangelio de Dios. Ese es el Evangelio de Dios. Pero también el Evangelio nos muestra el plan de Dios. Ciertamente, mientras que yo estaba en el mundial, yo hacía planes para organizaciones. Era una especialidad que yo tenía.
Y podía ver el crecimiento de una empresa desde el inicio y saber que se iba a mantener continua, porque era una especialidad que yo tuve. Y cuando se lo presentabas al accionista, ¿en verdad ese es el plan de mi empresa? ¿En verdad eso es lo que me espera si le pongo aquí, si le pongo allá, si hago esto y hago aquello? Sí, págale. Y le salía. Pero nada de eso se puede comparar con el plan de Dios que tiene para ti, para tu familia, para tu casa, para tu descendencia. Porque de acuerdo a la Escritura, en el momento en el que tú recibes a Jesucristo en tu corazón, en ese momento viene la promesa del Padre. Y la promesa del Padre es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha prometido restauración absoluta en tu vida. Restauración primeramente en tu alma, pero también restauración en tu entorno. Amén. Eso ocurre cuando tú permites que el Espíritu Santo haga morada en ti. Y entonces Él mismo, no tú, el Espíritu Santo comienza a ordenar tu vida, comienza a llenarte de gracia, comienza a transformarte, comienza a provocar en ti un genuino arrepentimiento para que tu vida dé un giro de 180 grados. Amén. Y ahora agrades a Dios y no huyas de Él. Por eso la misma Escritura nos declara que de Dios vendrán tiempos de refrigerio. Amén. ¿Y qué es un refrigerio? Algo que impulsa tu vida. Mira el refrigerio que tiene reservado para ti Dios en este tiempo. No en el venidero será más grande, será mayor. Estoy hablando del Evangelio para ahorita. Mira lo que dice Joel, capítulo 2, verso 24 al 27. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré. Amén. Os restituiré. Amén. Os restituiré los años que comió la oruga, el salmón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Dice amén. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, en medio de ti, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Tiempos de refrigerio para el que cree en el Evangelio. Tiempos de refrigerio para el que pone su mirada en el Señor. Cuando sucede esto en tu vida, entonces viene el Espíritu Santo y trae una conversión genuina, un cambio total. Amén. Para que ahora puedas disfrutar su promesa. De nada te servirá una gran promesa, una gran bendición, si no estás apto para recibirla. Por eso el Evangelio, que es poder de Dios, transforma tu vida desde lo interior, no desde afuera, desde lo interior. Otra parte del plan perfecto de Dios es que seamos adoptados como hijos de Dios. Amén. Llenos de su identidad, llenos de su respaldo, porque no hay nada peor que un hijo sin identidad. Hace poco veía a algunos niños indigentes. Se parte mi corazón, porque cuando tú le dices ¿quién es tu padre?, te dicen la calle es mi padre. Los que están conmigo son mis padres. No hay identidad. ¿Cuál es la herencia de un niño de la calle? La calle. Y en la calle no hay más que destrucción, agobio, muerte y todo tipo de excesos.
Pero cuando un hombre le dice a Dios, quiero que seas tú mi Padre, Él imparte sobre de ti su identidad. Y ahora cada vez que te veas metido en algún aprieto, no tienes la necesidad de acudir a alguien, sino decirle, Padre, ayúdame, porque yo sé que tú eres mi Dios, yo sé que tú eres el que me transforma, pero eso no te lo da el entendimiento, te lo da la identidad y la unión de hijo. Y cuando sucede esto, entonces sobre cada hijo de Dios se manifiesta lo que dice la Escritura. La sabiduría es impartida en ti como una inyección, para que entonces tú la muestres a los tiempos en los que estás viviendo, a la gente que te está rodeando, a la gente que dice, te veo diferente. Para eso es el Evangelio de Dios. Pero también el Evangelio nos muestra dos destinos que tiene el hombre. El destino de los rebeldes, el destino de aquellos que, habiendo gozado de la palabra, un día se apartaron y le dieron la espalda al Señor voluntariamente. Y ese destino, de acuerdo a la Escritura, es el fuego eterno, es el castigo eterno para aquellos que le dieron voluntariamente a Dios la espalda. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 10 dice, hablando de estos rebeldes, también beberán del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Pero también hay otro destino para los hijos de Dios. ¿Hay algún hijo de Dios aquí? El destino de los hijos de Dios es permanecer eternamente en la casa del Padre, vivir bajo el mismo resplandor de su gloria, habitar donde no hay enfermedad, donde no hay muerte, donde no hay dolor, donde el Padre mismo limpia nuestras lágrimas. Ese es el destino de aquel que cree en el Evangelio de Dios. Pero también el Evangelio tiene algunas ordenanzas. Y una de estas ordenanzas es el bautismo. ¿Y qué hay en el bautismo? Manifiestas de manera pública tu fe en Jesucristo. Si tú no te has bautizado, y no me refiero de, sí, pastor, cuando era niño me llevaron ahí a la capilla y me bautizaron. No, porque ahí no creías en Jesucristo. El bautismo es mostrar públicamente ante una nube de testigos que genuinamente Jesucristo es tu Salvador. Y el bautismo es ser sumergido, sepultado en agua, a manera de que represente el nuevo nacimiento en el Señor. El bautismo es una ordenanza del Evangelio, pero también la cena del Señor. No hay nada como decir soy cristiano y no participo de la cena del Señor. Recordemos que la cena del Señor es el recordatorio de que Jesús venció a Satanás, de que Jesús venció a la muerte, lo humilló públicamente y pronto nos levantará en gloria. Pronto veremos su rostro, pronto veremos su venida, porque eso es lo que anuncia la cena del Señor. Pero también la cena, el Evangelio, otra ordenanza es: no os dejéis de congregar, como algunos lo tienen por costumbre. No hay nada como aquella persona que se siente futbolista y trae su limpiecito uniforme y su balón, y le preguntas ¿a qué equipo perteneces? No pertenezco a ninguno. ¿Será genuino que es futbolista? ¿Ha sido un hijo de Dios?
No puedes mostrar si eres un genuino hijo de Dios si te dejas de congregar. Porque cuando la familia de Cristo está reunida, viene el óleo de vida, viene la presencia del Espíritu Santo, viene el abrazo del Padre, viene esa palmada de un hermano que te dice: yo estoy orando por ti. Viene el impulso de una oración que te hace saber que eres conocido por Dios. Viene esa genuina restauración cuando alguien te dice: ánimo, yo estoy contigo. Y lo más importante es que no fue tu mamá la que te lo dijo, fue una persona desconocida que te dice: te amo. No os dejéis de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Después de todo lo que hemos platicado de lo que es el Evangelio, quiero colocar tu mirada en algo, en Jesús. Amén. Jesús es el Evangelio. Todo lo que hizo Jesús por la humanidad, pues cuando nosotros creemos en Jesucristo, le damos cabida al Evangelio de Dios. ¿Allí conmigo? Amén. Pero ahora, quiero que tomemos conciencia de algo. Te he explicado someramente lo que es el Evangelio, pero ahora quiero hablarte de ti, que ya conoces partes del Evangelio, y es necesario que cada uno tomemos conciencia de que cada vez que frenamos el fluir del Evangelio, es decir, al no darlo a conocer a las demás personas, estamos cerrando la puerta a que alguien entre y conozca a la única esperanza que tiene el hombre. Cada vez que tú no predicas el Evangelio, estás provocando que la gente que tú amas pueda terminar en abandono. Porque yo he comprobado algo, y la misma Escritura lo dice: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Si le has predicado a tu familia y ha vuelto a Cristo, gloria a Dios. Pero además, tú siembres en los demás la palabra de Dios, más rápido provocarás que tu propia familia venga a los pies de Cristo. Pero si no lo hacemos, esa gente que no conoce el mensaje de Dios continuará atestada de maldad y sin esperanza. Pero tú y yo nos volveremos desobedientes, nos volveremos rebeldes a su palabra. Mira un mandato que el Señor nos deja. Marcos capítulo 16, verso 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A través del Evangelio, mis hermanos, a través de la palabra que hablas con tus labios, esa palabra, no tú, la palabra cumple el propósito para desbaratar la destrucción que acarrea el pecado. El Evangelio es el antídoto perfecto para que la gente conozca la vida en abundancia. Yo quiero que te mires tú como si fueras esa chispa que cuando llega con una persona muerta, una persona que no ha oído del Evangelio, estalla. Y cada vez que emana un chispazo de sí, está contagiando, encendiendo vida. Pero si esa chispa no revienta y no se manifiesta en el otro el mensaje poderoso que está en tus labios, entonces
Las chispas del infierno sí arderán en aquel que nunca recibió el mensaje del Evangelio. A más tú y yo nos tardemos en predicar, mayor frialdad habrá en la gente. Pero aún también la Escritura me enseña que hay muchos que estuvieron entre nosotros, pero han tropezado. Si no volvemos por ellos y no provocamos que multitud de pecados sean cubiertos sobre su cabeza, al hablarles el Evangelio, entonces se manifestará en ellos una mayor apostasía. La Escritura me habla tiempos peligrosos, tiempos de apostasía. Si tú no apresuras tus labios, si tú no apresuras tus pies a hablar de aquellos que amas, tiempos de apostasía. Y con esto quiero terminar. El Evangelio de Dios no solo trae salvación, no solo trae bendición, no solo trae sabiduría, no solo trae conocimiento, sino que a ti te hace la habitación del Espíritu Santo. Mira lo que dice la Escritura, Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de su promesa. Hoy quiero pedirte que por un momento cierres tus ojos. Yo quiero que oremos juntos, porque muchos de nosotros tenemos un mensaje que dar, pero no siempre es el verdadero mensaje que Dios espera. Y ahí en tu lugar, tú reflexiones qué es lo que has hablado, porque es Dios el que te trae. Hoy, Padre, en el nombre de Jesucristo, nos volvemos a ti, rogándote, Señor, coloque en nuestros labios el respaldo poderoso. Coloque en nuestra vida, Señor, ese denuedo impetuoso para predicar a los que se están perdiendo.